cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti, evitare di andare nei luoghi affollati. El tren. Todos a casa. Y a casa. Hace un mes y medio, cuando nosotros empezamos a contar lo que estaba pasando en el mundo con el coronavirus, e insistíamos y decíamos, cuidado con lo que viene, cuidado con lo que viene. Yo tuve algunas discusiones con médicos, en los momentos fuera de cámara, después de las entrevistas, o con funcionarios que nos decían, bueno, muchachos, están siendo alarmistas. Pero la verdad que en eso, en un mundo globalizado donde lamentablemente circulan virus como el coronavirus, también circula la prensa internacional. Y nosotros lo que estábamos haciendo era mirar lo que estaban diciendo los diarios de todo el mundo. Después vino un momento en el cual decían, bueno, pero esto pasa en China, y China es lo de la Argentina, y China está del otro lado del mundo, y mira que va a llegar el coronavirus acá. Y nosotros decíamos, cuidado, porque se están preparando en otra parte del mundo, se están preparando para algo preocupante, porque no entienden y no ven venir la gravedad de lo que están pasando y ya se están preocupando. Y nos decían que éramos alarmistas, que éramos amarillos, que hacíamos terrorismo. Y después cuando vino el coronavirus y el brote en Italia, dijimos, che, ojo, que Italia no es China. Hay un puente aéreo permanente con Italia, 12 vuelos diarios. Y finalmente entró por ahí. El coronavirus entró por China y cuando nosotros mandábamos los móviles a Ezeiza decíamos, che, pero ¿cómo? ¿Le toman solo una declaración jurada a la gente? Cuando en otros países del mundo toman la fiebre, los auscultan de alguna medida, de alguna manera. No, hubo un periodo en que le tomaban declaración jurada y ni siquiera. Es más, hoy van a ver en GPS cómo al día de hoy en Ezeiza baja la gente y terminan agrupados, metidos como si fueran vacas en la manga, todos juntos, y la gente se pone nerviosa. Algunos están con barbijo, otros están a la puteada porque dicen, ¿por qué estamos todos juntos y amuchados cuando coinciden varios vuelos? Estas son las cosas y los contrastes. Una cosa son los discursos oficiales que anuncian las medidas que se están tomando, que van corrigiendo sobre la marcha, igual que están haciendo otros líderes del mundo, esto hay que decirlo, no es privativo del gobierno nacional, que arrancó de una manera no queriendo alarmar y después empezaron a girar la tuerca diciendo y endurecer las medidas. Está pasando en todo el mundo. Donald Trump empezó minimizando el coronavirus y ahora terminó casi declarando un estado de emergencia que se parece a una guerra, lo que está en Estados Unidos. Lo mismo pasó en España y lo mismo pasó en Italia. En fin, ¿qué les quiero decir? Que solamente con leer, cualquier periodista, no estoy hablando de saberes médicos, estoy hablando de impacto, de entender, de leer, de no ser provinciano. Si uno podía leer lo que estaba pasando en otros lugares del mundo, ¿por qué pensar que acá no iba a llegar? Bueno, si bien todavía no llegó la emergencia sanitaria en su peor versión, en esta semana los tiempos se aceleraron. Se aceleraron desde que el presidente Alberto Fernández fue a la primera reunión de expertos, de ministros y de epidemiólogos, y salió de ahí y empezaron a endurecerse las medidas. Y ayer habló Alberto Fernández y salió el DNU que endurece las medidas sobre la emergencia sanitaria. Pero entonces uno tiene ahora para preguntarse si se están haciendo bien las cosas, si nos están diciendo la verdad sobre lo que pasa. El primer síntoma de alarma de que muy precisos no estaban siendo en la información fue con lo del puente aéreo de Italia. Decían que se hacía firmar una declaración jurada y los que decían que tenían fiebre los mandaban para otro lado. Bueno, todos esos protocolos ahora se ve que no funcionaron. La otra señal de alarma la tuve con lo que pasó en el hospital Argerich. Cuando uno reconstruye y nadie quiere contarlo claramente. Cuando uno reconstruye hacia atrás lo que pasó con el paciente del hospital Argerich, dice, che, muchachos, acá fracasaron todos los protocolos. Y en esto uno puede decirlo con el diario del día después, pero la preocupación tiene que estar, aunque sea para corregir y que no vuelva a pasar. En el caso del hospital Argerich, el paciente
Guillermo Gómez, un hombre que había sido un exiliado político, que había ido a Francia, vivió en Francia, se jubiló en Francia, se vino a vivir a la Argentina, había ido este verano a visitar a su hija a Francia, se contagia el coronavirus. Cuando llega acá, se enferma, se siente mal. ¿Qué sucede? Le llama al SAME y dice, vengo de Francia, tengo síntomas que parecen coronavirus. Le dice, ¿viene de Francia? No. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y le dice, no, bueno, espere que ya le va a llegar la ambulancia. Finalmente es un amigo quien lo lleva al Hospital Argerich. En el Hospital Argerich lo dejan esperando en la guardia, como a cualquiera. Digamos, las guardias ya se sabe lo que son. Las guardias en los hospitales públicos y los de Capital Federal son de los mejores comparado con los de provincia. Esto también es lo que hay que entender. Y ya vamos a hablar de esto. ¿Cómo va a enfrentar el Estado argentino desfinanciado el coronavirus cuando llegue la circulación local? Pero lo que pasa ahí en el Argerich es que lo tienen esperando en la guardia hasta que finalmente ven que ya estaba mal, lo mandan a unidad coronaria y ahí una serie de parientes pasan a saludarlo, a despedirlo y todos tienen contacto con el pobre señor Guillermo Gómez, que después de muerto se supo que tenía coronavirus. ¿Qué fue lo que sucedió? La guardia del Hospital Argerich tuvo que bajar la cantidad de su atención porque buena parte de las personas que estuvieron en contacto con Guillermo Gómez tuvieron que entrar en cuarentena. Una médica que había atendido a ese hombre volvió a Bahía Blanca a atender a su consultorio, atendió pacientes. Ella y todos los pacientes terminaron en cuarentena y no se sabe todavía, se calcula que son 40 personas las que tuvieron que ir a la cuarentena. Los que estuvieron en contacto con él, los que lo fueron a despedir, porque se veían que se estaba muriendo, porque estaba en unidad coronaria. ¿Qué pasó con ellos? No se sabe. Piensen que en el Chaco, por ejemplo, 2 personas que tuvieron contacto con viajeros que venían de Europa y estaban contagiados con coronavirus, inmediatamente tomaron el virus. Hay otro caso que me parece que no está la información adecuada y que merecería ser reconstruida, que es lo que pasó con el primer caso en Paraguay. Porque acá, una de dos, muchachos, ¿para qué carajo sirve el Mercosur si un país y otro van a dar versiones contradictorias? Presten atención. El ministro de Salud de Paraguay dijo, y lo vamos a ver ahora en un ratito, la declaración oficial, para que vean que no es un invento mío, dijo que el primer paciente que llegó a Paraguay, que está contagiado en Paraguay, se contagió en la Argentina. Ese señor no viajó a Europa, se contagió en la Argentina. Pero en la Argentina nos están diciendo, nos dice la versión oficial. O sea, nos llega el parte diario que dice que hay 34 muertos, 34 personas infectadas, 2 muertos. Ese parte oficial nos dice que no hay circulación comunitaria del virus. Vale decir que los que tienen coronavirus es porque tuvieron contacto con los que llegaron de Europa. Entonces acá hay uno de los dos que miente. O miente la Argentina o miente Paraguay. Escuchen lo que dijo el ministro de Salud de Paraguay. El segundo caso, un hombre que estuvo por la República Argentina entre Buenos Aires y Córdoba del 4 al 26 de febrero. Después retorna al Paraguay por vía terrestre. Al retornar el día 3 de marzo desarrolla síntomas, el 4 es internado y el 5 es trasladado a terapia intensiva. A partir de allí han habido varios contactos, entre ellos 2 médicos que se encuentran internados en otro sanatorio de la capital. Quiero decirles que en ese periodo de tiempo también ha tenido múltiples contactos. Es el ministro de Salud de Paraguay. Es el que dice, fue a la Argentina, volvió con coronavirus, contagió a 2 médicos y tuvo múltiples contactos con otras personas. Paraguay ha tomado medidas mucho más drásticas que en la Argentina. Piensen que en Paraguay, enseguida les vamos a mostrar un video, los colectivos tienen que viajar con menos gente y esto genera peleas para que la gente no se acerquen unos a otros. Paraguay ha tomado medidas drásticas, ha suspendido las clases. Sin embargo, o sea, el ministro de Salud que está diciendo, el señor se contagió en la Argentina, pero acá en la Argentina es como que no le dan bola. Dice, no, acá no hay circulación comunitaria del virus. ¿Cómo es esto? Si se contagió en la Argentina, y no, a salvo que ahora nos enteremos, y esto nos deberían dar una explicación oficial, el señor estuvo en contacto con algún argentino que vino de Europa y entonces constituye un contagio de fase 3, vale decir, gente que tomó contacto con los que trajeron el virus de Europa, o ya se puede contagiar a alguien porque hay circulación de virus que no está debidamente medida. Estas son las cosas que a nosotros dicen, bueno,
hay agujeros en el relato oficial que estamos recibiendo sobre el coronavirus. Nos dicen que están aplicando una cantidad de protocolos, ¿sí?, cuando llegan los viajeros. Vean esto, sucede en Ezeiza. No, eso es una locura. A ver, insisto, el caso del Argerich, fracasaron los protocolos. En el caso de Paraguay no hay algo que nos cierra en el relato oficial que hace la Argentina y el relato que hace el ministro de Salud de Paraguay. La Argentina dice no hay circulación comunitaria, pero el señor que es el caso, el primer caso en Paraguay, no tomó contacto con ninguno de los viajeros. Entonces, ¿para qué sirve el Mercosur si no se puede unificar una versión sobre lo que pasó entre Argentina y Paraguay? Misterio. Esto es lo que está pasando en Ezeiza, es un video de hace un día. ¿Sí? Ustedes si miran bien, ahí van a ver gente con barbijo. Sí, gente con barbijo. Y la bronca de la gente, dice, ¿cómo? Se supone que hay protocolo, entonces mezclan los turistas que vienen de los que siguen llegando todavía, porque todavía hay vuelos que llegan, todos mezclados en un mismo pasillo, esos pasillos no tienen ventana. Digo, qué sé yo, me parece que debería haber como un poco más de coherencia con lo que se está haciendo. La otra cosa que no nos están diciendo tiene que ver con la economía. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a caer la recesión económica que va a provocar el coronavirus en un país como la Argentina, que ya viene de una recesión del carajo? ¿Cómo va a caer? ¿Por qué nadie está hablando de esto? Piensen que en China va a caer la economía y esto va a provocar que haya menos expansión o menos exportaciones de la Argentina. Va a caer la economía de Brasil, el principal socio económico de la Argentina. También va a caer la economía de Estados Unidos, que algo le compra a la Argentina. La economía va a caer en todo el mundo. Y acá nadie habla de esto. Con el detalle que la Argentina está en recesión y tiene que pagar o tiene que negociar su deuda. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el Estado argentino para intentar pagar la deuda o para negociar? ¿Qué va a pagar? Y además, ¿cómo va a estar este Estado argentino que antes del coronavirus estaba quebrado? ¿Cómo va a ser frente a una emergencia sanitaria como la que va a plantear el coronavirus? ¿De dónde va a salir la plata? Y el norte de Italia es un lugar donde nosotros vemos ahora los videos que llegan por las cadenas internacionales, están colapsados los hospitales, no hay respiradores. ¿Y si el coronavirus llega al conurbano? ¿Alguien se lo preguntó? En el conurbano, conseguir un respirador en cualquier hospital donde no hay, muchas veces cualquiera de nosotros habla con los profesionales de la salud que atienden hospitales del conurbano, sean municipales, sean provinciales, o en el conurbano de cualquier provincia donde haya una ciudad importante, y te dicen, mirá, ponemos plata del bolsillo porque no hay algodón, no hay gasa, no hay catéteres. Entonces, esos hospitales van a estar preparados para enfrentar casos de coronavirus. Si llega a haber casos graves que necesiten respirador, no los que se quedan en la casa, ¿con qué plata? ¿De dónde va a salir la plata para ponerle a esos hospitales para que enfrenten esos casos? ¿Estamos preparados para eso? Este es el punto donde dice, bueno, ¿qué? ¿Nos están diciendo realmente la verdad? Vean esto porque sucede en Paraguay. Insisto, Paraguay, el tipo que se contagia en Paraguay, que desencadena toda esta serie de medidas que se están tomando en Paraguay, se contagió en la Argentina. Evidentemente, salvo que haya tenido contacto con alguno de los viajeros, es porque acá hay circulación local y todavía no se ponen de acuerdo, ni Paraguay ni la Argentina, con la verdad de lo que está pasando. Pero miren lo que pasa en Paraguay. Paraguay está tomando medidas más drásticas que la Argentina. Han restringido la cantidad de gente que puede viajar en colectivo. Y cuando sube alguien de más, se producen escenas como esta. Señora, vengan a ayudarme, vengan a ayudarme. Dios mío, basta ya. Regala a tu hijo. Señora, usted tiene que ser quieto, señora. Señora, amigo. Ay, bájense, por favor, que ya mandé 11. Basta, basta.
ofenda. Llama. ¿En serio, llama? Es que vos le dijiste a la señora que puede demandar. Señora, amigo, ¿Por qué ando como vos? No puedo saber. Ustedes se pueden parar y llamar al 911. Llamar, por favor. ¿Alguien puede llamar? ¿Alguien puede llamar, por favor? Que llame, queremos llevar, por favor. Tranquilo. Que se baje. Tranquilo. Última vez que la tocaba aquí. Bueno, este es un animal que no sé qué parece. ¿Quién me atacó a mí? Yo te ataqué a vos. ¿Quién me atacó? Vos empezaste. Aguantala ahora, mi amigo. Vos empezaste. Vos empezaste. Sos ahora educado. Tú ignorado. Hacete con el marido. ¿Qué van a hacer? Te vamos a cagar. Te voy a buscar. ¿Y te vas a ir preso? Por favor. ¿Y qué pasó? Señora, Responder. Te metes a donde no te importa. Estamos cuidando la salud de todo el mundo y no te metes a defender otra cosa. Vete acá, hay gente que tiene hijos, familia que quiere llegar, por favor, no. Todos queríamos llegar y ustedes le defienden así. Nadie dijo nada cuando estaba llenando como baja y cuando estaban llenando acá. Nadie se quejó. Ustedes se lo estaban sacando. Ustedes se lo estaban. Estas son las cosas que yo le decía recién, las escenas que uno tiene que mirar como posibilidad de lo que vaya a venir. Todavía la versión oficial dice que acá no hay circulación comunitaria, vale decir que no existe el virus que se contagie de alguien que lo tenga y que se lo contagie a otro y que no tenga contacto con los primeros importadores del virus. En Paraguay no es esto lo que se está diciendo, que acá se piensa que acá ya hay circulación comunitaria. En términos de economía, los diarios de todo el mundo están diciendo que pese a que América Latina no tiene demasiados casos de coronavirus, sin embargo sí es el que más ha padecido las consecuencias económicas. ¿Cómo? Con devaluaciones y con fuga de capitales. La Argentina todavía no devaluó. ¿Va a devaluar en algún momento? ¿Va a tener que devaluar el gobierno de Alberto Fernández por la presión devaluatoria que va a haber? Brasil el real se cayó a su piso más bajo. En México devaluaron. Todos han devaluado. La fuga de capitales desde América Latina es un fenómeno que comentan los diarios mundiales. Por algo contado con liqui se fue a 90 pesos. ¿Qué puede generar esto en la ya maltrecha economía argentina, en un país en recesión? ¿Qué es lo que puede generar? Esta es la otra de las preocupaciones que hay. Y además, hay algunos sanitaristas que están diciendo, muchachos, hay que prepararse para un giro mayor en la emergencia sanitaria. ¿Sí? El diario El País publicó una nota muy interesante de dos epidemiólogos. Miguel Hernán, un epidemiólogo de la Universidad de Harvard, y Santiago Moreno, ¿sí? Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, uno de los más importantes de España. ¿Qué es lo que dice esta nota que la publicaron como advertencia para España, donde hoy acaban de declarar el estado de alerta en España? ¿Qué es lo que dicen? Muchachos, hay que prepararse para una emergencia sanitaria. Y nosotros también tenemos que prepararnos para una emergencia sanitaria peor. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen? Insisto, los dos epidemiólogos importantísimos de España lo escribieron para España, pero vale para la Argentina. Miles de personas se van a infectar. ¿Sí? La mayor parte no tendrá síntomas, solo síntomas de un resfrío común. ¿Sí? De esas miles de personas que van a estar infectadas por el coronavirus, una minoría va a tener que ser internada. Esto va a suceder. ¿Sí? Alrededor de 1% de las personas que sea internada va a morir. Porque esta es la tasa de mortalidad que tiene el coronavirus. El coronavirus es más letal que la gripe común, con lo cual se cae la versión que dijeron Donald Trump y un montón de líderes del mundo que dijeron, bueno, la gente se muere más de gripe que de coronavirus. Bueno, eso ya es falso. Se sabe que no es así. El coronavirus es más letal que la gripe común. Tarde o temprano el virus va a circular en la población.
Lo escribió en España hace una semana, sirve para la Argentina. En Argentina, si todavía no hay mayor circulación de virus, y podemos discutirlo en función de lo que está pasando en Paraguay, lo que sí se sabe es que tarde o temprano el virus va a circular en la población, sobre todo cuando venga el frío. Acá tenemos la suerte, Dios es argentino, de que todavía hace calor y el verano no se va y sigue prolongando su vida. Va a llegar tarde o temprano el frío a la Argentina y se va a notar el coronavirus. Entonces, ¿cuál es la medida preventiva que están buscando? Dicen los epidemiólogos. Hay que evitar que el virus circule rápido para no colapsar los hospitales y los sanatorios, como en Italia. Si colapsaron los sanatorios como en Italia, en el norte de Italia, que tiene una medicina del primer mundo, imagínense qué pasa si el virus se expande en la Argentina. Esto es la preocupación que tiene la OMS. La Organización Mundial de la Salud dice: el problema con el coronavirus va a ser cuando llegue a los sistemas sanitarios débiles, como la Argentina, estado en crisis, economía quebrada, un estado que no funciona. Piensen que desde que asumió el gobierno, ya venía en crisis con el recorte presupuestario de Mauricio Macri, desde que asumió Alberto Fernández no hay plata para ningún lado. Este estado es el que va a poder enfrentar el coronavirus. ¿Cómo? Por más que digan que hay partidas presupuestarias, no se resuelve en una semana el estado de los hospitales si pasa el coronavirus y pasa a la circulación comunitaria. Y después lo que dicen, lo que también dicen los epidemiólogos, es algo que no nos va a gustar para la vida cotidiana. Nosotros los argentinos, que somos besuqueros, agarreros, nos abrazamos, tomamos mate, damos besos, bueno, todo eso se acabó. Va a tener que cortarse porque va a ser la única manera en la cual uno va a tener que cuidarse, no solamente con el alcohol en gel, el lavado de manos, sino con evitar ese contagio. El distanciamiento social, dicen en Europa, está considerado hoy por hoy un gesto de cariño hacia el otro. Para cualquiera de nosotros, con los latinos que somos, sería un gesto de indiferencia. Bueno, muchachos, vamos a tener que cambiar nuestro chip. El distanciamiento social, saludar a la gente de lejos, va a tener que ser mirado como un gesto de respeto hacia el otro y de cuidado por la salud del otro, más que como un gesto de cariño. Fíjense todas las cosas que han cambiado y cambiarán con el coronavirus. Pensar que cuando todo esto empezó a principios de año nos decían que éramos alarmistas. Bienvenidos, esto es GPS. Señora, venga a ayudar. Este video en Paraguay, nos siguen gritando ahí los muchachos en el colectivo que se estaban peleando, pero la cuestión en Paraguay también tiene que ver con el primer caso. ¿Sí? Tengo en línea a Renato Talavera, es periodista, está en Paraguay, y quiero preguntarle a él, porque yo me enteré hablando con él en un móvil sobre el origen y la versión de que el primer caso en Paraguay se había contagiado en la Argentina. Renato, buenas noches, ¿cómo te va? Pero lo que sí que llevaba que era blanco y se le hizo la sangre. Hola, Renato, ¿me escuchás? Yo tengo pobre que no sé qué. Ahí me parece que tenemos algún problema de audio, no nos están escuchando. Bueno, estábamos hablando recién, porque esta es la cuestión que decíamos recién. El primer caso se contagió allá. Los países que están logrando alguna manera, algún amesetamiento del contagio del virus, han tomado medidas drásticas. La Argentina no está tomando esas medidas drásticas. Es verdad, todavía estamos en verano. Hay que ver si las medidas drásticas nos llegan cuando llegue el otoño. El problema es que además las medidas drásticas son las que van a provocar un enfriamiento dramático de la economía. Y esto es lo que no nos están diciendo. No hay intención de frenar la economía porque ya la economía argentina está para el carajo. Entonces imagínense cómo van a caer las medidas. Entonces esto es la cuestión que hay que poner en el platillo y es jugar con fuego. Fingimos que el virus todavía no está para no frenar la economía y tomar medidas más dramáticas como se están tomando en Madrid, donde la gente no puede salir a la calle, donde no hay directamente, en algunos casos como en Barcelona, se han cortado las rutas. O tratamos de mantener la economía un poco encendida para que la recesión no sea dramática y termine provocando un colapso social. Aquí está Sergio Ferrari, que ha traído un kit de cosas. ¿Qué es todo esto? A ver. Bueno, tenés ahora un panel de lujo de especialistas en la materia. Yo lo que quise hacer es bajar a tierra algunas cosas, dar algunos pequeños consejos. ¿Hay desabastecimiento de alcohol en gel? Absolutamente. Por eso traje la versión del alcohol líquido, el alcohol etílico, comúnmente llamado alcohol fino, que también está empezando a faltar,
Por eso lo traje como opción, ¿no es cierto? Cuando no conseguimos el alcohol en gel, lo que podemos hacer es tomar 70% de alcohol etílico, agregarle el 30% de agua, el resto con agua, en lo posible agua deionizada, agua destilada, sería lo ideal, y con eso tenemos un desinfectante que reemplazaría al... ¿Servirá el congelamiento sobre el alcohol en gel o no? ¿Cómo? ¿Servirá el congelamiento que ¿De dispuso precio? No, hoy estamos pagando 3, 4 veces más. O sea que es teórico el congelamiento. Genial. Te quiero mencionar un producto que es innovador, que es un alcohol en gel con iones de plata que tiene... Pero cachito que quiero volver a Paraguay, Sí, lo tengo a ¿cómo no? Renato Talavera. Renato, ¿me escuchás ahora? Rolando, sí te escucho fuerte y claro, ¿cómo estás? Bien, a ver si podés explicarme qué es lo que se dice en Paraguay respecto del primer caso de coronavirus que llegó allá. Es un hombre que se contagió en la Argentina, ¿sí? Rolando, te explico. El segundo caso es ese. Es una persona que en un principio se dijo que tenía 83 años y finalmente se confirmó que tenía 61. El hombre viaja a la Argentina según las informaciones oficiales, va hasta Buenos Aires, luego hace un recorrido hasta Córdoba y de Córdoba retorna a Paraguay. Te comento algo, Rolando. Esta persona aparentemente estuvo en un concierto también en Buenos Aires. Hoy en Asunción se confirmaron 7 casos. Hoy se confirmó el 7º caso de coronavirus. Con esta salvedad, Rolando, que esta persona que vino a Argentina, 2 médicos están internados hoy en terapia intensiva, ya contrajeron la enfermedad, pero porque tuvieron contacto con esta persona que vino de Córdoba. Está bien, pero ahí... Hoy se confirmó el 7º caso. Ahí me Sí. quiero detener en ese caso, porque ese caso tiene importancia fundamental para saber qué es lo que pasa en la Argentina. Si la casualidad y el destino no hizo que ese hombre en algún tramo de su periplo por la Argentina tomara contacto con alguien que vino de Europa, ¿cómo demonios se contagió si no hay circulación local? Esa es la pregunta que nos hacemos. Pero el hombre no fue hasta Europa, el hombre fue solamente hasta la Argentina. Y hoy en Paraguay, 4 de los 7 casos confirmó el ministro de Salud que son personas que mantuvieron contacto con esta persona que vino del país vecino. A ver, no hay ninguna, por lo menos allá en Paraguay, no fue ninguna delegación oficial de la Argentina, médico, no se sabe de contactos para saber qué fue lo que pasó. Porque digo, para algo existe el Mercosur, se supone que tiene que haber algún grado de comunicación en estas cosas, porque si se logra saber que ese hombre se contagió en la Argentina libremente, quiere decir que hay otros casos que el gobierno no tiene monitoreados. Y es lo más probable, Rolando, porque las informaciones oficiales se limitan a decir que esta persona solamente vino de Argentina, vino hasta Asunción, mantuvo contacto con cierto tipo de personas, pero estamos ya hablando de una persona que hizo un recorrido interesante, por así decirlo, porque hablamos de Buenos Aires a Córdoba. Usted me va a decir cuál es la distancia entre una y otra ciudad, pero me imagino que es un recorrido bastante amplio. Luego retorna a nuestro país y esta persona, como ya te mencioné, 7 de los 7 casos, 4 fueron gracias a esta persona. Y lo más importante sería saber cuál fue el itinerario real que hizo ya en Argentina, que más bien en este momento no hay ninguna comunicación oficial entre ambos países, teniendo en cuenta que todas las medidas aplicadas son locales. A nosotros lo que nos asombra de Paraguay es que han tomado medidas más drásticas que en la Argentina. Recién veíamos un video de cómo se peleaba la gente en un ómnibus porque han restringido la cantidad de gente que va. También suspendieron las clases en Paraguay, tengo entendido. ¿Por qué son tan drásticas las medidas ahí? Todo fue muy rápido, Rolando, te explico. El sábado, justamente mañana, hace 8 días que el Ministerio de Salud confirmó el primer caso. Luego, cuando se confirma el segundo, el gobierno y también conjunto al Poder Legislativo, el Poder Judicial, a nivel nacional, gobierno, decidieron tomar esta medida de suspender toda actividad de aglomeración de personas. Estamos el día 3 de 15, cerradas las discotecas, cerradas los boliches. Si me permitís solamente mostrarte este paneo chiquito. De esto es Asunción ahora, prácticamente una ciudad vacía, incluso hay restricciones. Lo que comentabas hace rato, por ejemplo, el video que compartieron también allá a través de toda la teleaudiencia, es el siguiente. En Paraguay, la DINATRAN, que regula el transporte, limitó la cantidad de pasajeros dentro de los buses. Por lo general, hay muchas personas que van paradas en las distintas unidades de transporte. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que ayer
solamente hasta ayer las personas podían ir sentadas, no recibir más personas paradas dentro de los ómnibus. El video que ustedes vieron fue el siguiente. Una persona, el chofer sigue subiendo, por más que haya una ley que le prohíba, sigue subiendo pasajeros. La señora le recrimina esto al chofer. Evidentemente, un hombre que también se ve en pantalla le recrimina a la señora diciéndole que quiere llegar a destino. En eso sale a su defensa el hijo y es ahí donde se arma todo este episodio negativo que pudimos compartir el día de hoy. Renato, bueno, en definitiva se va a ver quién tiene razón, si las medidas drásticas que está tomando Paraguay o las medidas light que todavía está tomando la Argentina en espera de que vaya a llegar un momento más difícil en el otoño. Esto es lo que se va a ver. Pero vean, por ejemplo, cómo fue cambiando la opinión del gobierno argentino a lo largo de los días. Esto que yo le decía recién. En un primer momento decía, bueno, esto está en China, no creo que llegue acá a la Argentina, pero igual que otros líderes del mundo, igual que otros gobiernos, le pasó a Trump, le pasó a Bolsonaro, pasó en Italia, aquí también en la Argentina se minimizó el problema. Nosotros tenemos una baja probabilidad que esto está muy circunscripto a China. La convocatoria de hoy es para informarle lo que ha sucedido el día de hoy. Tenemos el primer caso de coronavirus confirmado en nuestro país. Es un paciente importado, es un paciente que viene de Italia, que vino de Italia. Prácticamente el 99%, 98.8% son en China. Y los que no son en China son de gente que ha estado en China. Argentina no tiene caso. No tiene caso. ¿Cuáles son las posibilidades de que llegue a Argentina? Bueno, todo puede pasar, pero realmente Argentina es el país más distante de China, es un país que no tiene vuelos directos con China, así cualquiera que viene acá, aún viniendo de China, pasa por otro aeropuerto y los controles de otro aeropuerto. Hasta hace 15 días, a los que venían de Italia no les tomaban ni la fiebre. No. Y resulta que ahora, cuarentena obligatoria. Yo te diría que en algunas aerolíneas hasta ahí no se saltearon pasa un par. ahora. Hoy todavía no pasa. Hoy todavía no pasa. El flujo de pasajeros no se puede parar. El sistema está muy alerta, muy pronto, muy sensible a que haya alguna posibilidad de que alguien tenga el virus. Hasta ahora ninguno dio ninguna positividad y aislamiento para evitar que se disemine en toda la sociedad. Llegó el coronavirus, nunca va a haber coronavirus, nunca hay que decir nunca cuando es un funcionario público, porque todo puede pasar en el mundo y en Argentina. La enfermedad en realidad no tiene ni alto mecanismo de transmisión, ni tiene tampoco una tasa de letalidad alta. Y tampoco tiene un mecanismo de transmisión demasiado importante o rápido. Primer muerto por coronavirus en la Argentina. Una información que obviamente duele y duele mucho. Estaba internado en el hospital Argerich. Se trata de un hombre de 63 años. Estamos en verano, todos sabemos que el tipo de este virus no funcionan en verano como funcionan en invierno, o sea, se difunden de otra manera, mucho más rápido. No es un síndrome tremendo como mucha gente se asusta. En el 80-85% de los casos es muy leve. Alberto Fernández, hoy el presidente de la Nación, lo dijo clarísimo. No es una recomendación, no es un pedido solidario. No cumplir la cuarentena es delito. Igual así yo lo te decía. diría que hay un giro desde que el momento en que Alberto Fernández se suma a la reunión ayer, a la reunión de debate de las medidas del coronavirus, a partir de ahí hubo un giro en las medidas drásticas. Claro. La presencia del presidente parece que tomó conciencia de que la cosa no era joda y a partir de ahí el Estado argentino empezó a tomar medidas más drásticas. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar tiene la obligación de quedarse y recluirse en soledad en su casa. El que no hacerlo voluntario como es el día de hoy. Claro. Que es una recomendación, ahora hacerlo con las consecuencias que eso supone, ¿no? Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito que es el delito que pone en riesgo a la salud pública. El dato nuevo es que se pasó de la fase 2, vale decir, que había casos, gente que había llegado contagiada de coronavirus, a la fase 3 y que esos que llegaron contagiaron a otros. Dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Se
¿Se está protegiendo adecuadamente al sector que todos indican, digo, en todas las partes del mundo? Son los ancianos, son los más vulnerables a esto. Los muertos que hubo, los 2 muertos que hubo en Argentina, es gente de más de 60 años que tenía alguna patología de base, como se dice, y que el coronavirus se los llevó y se los llevó muy rápido. También se empieza a saber ahora cómo queda la gente más joven que padece coronavirus y cómo le quedan los pulmones. Dicen que les quedan los pulmones como si le quedaran congelados, se les reduce la capacidad pulmonar entre un 20 y un 30%. Lo tengo ahí sentado en la mesa, Julio Nemirovsky, es médico geriatra, secretario general de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Doctor, ¿se está tomando las medidas adecuadas con los ancianos? ¿Cómo la ve? Están tomando las medidas adecuadas en tanto y en cuanto la comunidad colabore con esto. Se habla del famoso aislamiento social, que por supuesto tenemos que hacer la aclaración, la hemos hecho en otro... Que no es dejar a los viejos tirados, sino que... Exactamente. Que no es dejarlos que se arreglen solos en la casa. La soledad de las personas mayores es una enfermedad que mata tanto como los virus. Que como el peor de los virus, me imagino. Como el peor de los virus. En este caso en particular, los recaudos tienen que ser mayor. ¿Por qué? Porque la población adulta mayor suele tener pluripatologías asociadas. Y dentro de estas pluripatologías asociadas hay algunas que en particular son favorecedoras de las complicaciones precisamente del Ahora, ¿qué coronavirus. tiene que ver un virus que ataca los pulmones, que quita la capacidad pulmonar, con que un paciente tenga, no sé, hipertensión, un problema renal? No, el coronavirus en realidad entra por los pulmones, pero provoca una falla multisistémica. Es decir, empieza por los pulmones, sigue por la función hepática y termina con la función renal. Si nosotros ¿Y todo eso tan rápido? Y todo eso tan rápido en un paciente, en una persona, en un adulto mayor, que puede, no todos, ¿no es cierto?, por supuesto, que puede tener ya fallas orgánicas previas. Los 2 casos los 2 fallecimientos en la Argentina, uno de 63 y el otro de 61, ambos tenían trastornos, uno tenía trastornos respiratorios severos, había tenido 2 neumonías en el último año, el del Chaco, y el otro era un pluripatológico verdadero, era diabético, hipertenso, tengo entendido, y a diferencia del H1N1, que la hipertensión no era un factor de riesgo único, en el caso del coronavirus la hipertensión es un factor de riesgo. ¿Por qué? ¿Se sabe? Pues digo, la hipertensión es una de las enfermedades, las patologías más comunes. Yo no tengo esa información en este momento, en el sentido de que todo esto son estudios epidemiológicos que se han hecho en base a la experiencia fundamentalmente de China, que es la que más ha informado, y bueno, y los desastres que ha sucedido. Una de las cosas sobre la cual están insistiendo es que hay que demorar la saturación de los hospitales. ¿Por qué? Porque se sospecha que los hospitales no están en condiciones de recibir cantidad de pacientes con patologías graves. ¿Qué es esto? Gente que necesita respiradores, porque para cuando llega el momento de internar a alguien que tiene coronavirus es porque la está pasando mal. Hay cambios fisiológicos. Espere que lo quiero sumar aquí a Alejandro Bensiñor, es médico, sanitarista, alergista y neumonólogo. Ayúdeme, doctor. Buenas noches. Sí, ¿con respecto a qué? No, con respecto a esto, ¿qué va a pasar si hay... O sea, los hospitales están en condiciones, si crece el número de gente que tiene que ser hospitalizada? Ya de por sí los hospitales están precarios hoy en la Argentina, mucho más con el Estado en crisis. ¿Qué va a pasar? Lo que pasa es que los hospitales... están los hospitales especializados, que la mayoría no van a aceptar este tipo de pacientes, y los hospitales generales, que como tienen muchos servicios, están saturados todos los servicios por el problema social actual. La gente ha perdido las obras sociales, no cuenta con medios, el hospital realmente cumple con su función, pero hasta donde se puede. Los de capital, obvio, como dijo usted, están mejor preparados que los de provincia. Pero llega un momento que ya... Pero cuando uno habla con los médicos de los hospitales de provincia, a veces también con los de capital, dicen, mirá, falta de todo. Exacto. Y falta de todo. Y además cae el coronavirus, ¿cómo va a llegar? Digamos, ¿cómo se llega a esto? Lo que tendrían que haber hecho es en el hospital Argerich desalojar todos los servicios o los pacientes que podían ser trasladados a otro lado y dedicarlo a esto, porque tenemos el hospital
Muñiz para los casos graves, que bueno, es un hospital de infecciosas, etcétera, fenómeno. Pero Argerich, como es un hospital grande, muy bien equipado, etcétera, fue de los primeros en recibir gente con este tipo de problemas. Y bueno, no puedes mezclar las dos cosas, o sea, es mezclar agua y aceite. No va. Hay que empezar a trasladar de Separar. aunque sea a los pacientes. Quiero que vean, otras porque cosas. la única experiencia que hay en la Argentina de algo parecido al coronavirus se vivió allá por el año 2009, cuando fue la crisis de la gripe A. En aquel momento, recuerden que en el momento más álgido de la gripe A pasaron cosas y se tomaron medidas que todavía no se están tomando acá o se están empezando a tomar. ¿Sí? Se empezó a hablar del distanciamiento social, se tomó en conciencia, ahí conocimos al alcohol en gel y nos familiarizamos con el alcohol en gel, el lavado de manos, lo famoso cantar el cumpleaños 2 veces para limpiarse bien las manos. Y en aquel momento también hubo suspensión de clases, suspensión de espectáculos públicos y hospitales saturados. Véanlo. ¿Estás asustada? Y sí, llegué muy mal de los nervios, así que por este tema, de todo te generan pánico. El virus ya está por todos lados, por eso es libre de transmisión. No. Es lo primero que estamos. Este es el cartel que pusieron cuando empezó Efectivamente. en la crisis de la gripe A. Los pacientes que vienen con un síntoma o sospecha de que tienen una gripe A no entran en contacto con los demás pacientes que vienen por una lastimadura. Exactamente. Ahora vamos a ir a uno de los pabellones de aislamiento y nos vamos a tener que poner el barbijo. Exactamente, así es. Vamos. Que hagan todo lo posible. ¿Hay mucha paranoia en la gente? O sea, en lo que ustedes reciben en las guardias, ¿hay mucha paranoia? ¿O ya a esta altura la paranoia es justificada? La gente está asustada y de hecho que la gente no venga al hospital es un síntoma de que tiene miedo de que en el hospital le pase algo, al revés de lo que debería ser, ¿no? Me agarró como fiebre, mucha transpiración, ¿viste? Como una gripe. Como una gripe, tos. Vengo porque tengo un familiar que está con gripe A, así que los médicos nos mandaron acá. O sea, ¿está confirmado que tiene gripe A? Sí. ¿Cuándo se sabe si alguien tiene gripe A? O sea, entró el paciente por acá. ¿Cuándo se sabe exactamente si tiene la gripe más temida? Para saber qué tipo de gripe tiene, hace falta hacer un hisopado y hacer un método diagnóstico. ¿La gente es responsable? Mira, hay indicaciones que se dan y después depende de la respuesta de cada una de las personas respecto a esas indicaciones. Quiere decir que una parte del crecimiento, de la propagación de la epidemia depende de la responsabilidad de los que se contagiaron y no son pacientes graves. La N de casos va creciendo a medida de que la gente no va respondiendo, cuidándose si está enferma de no contagiar. Libre de transmisión quiere decir que el virus ya está por todos lados, por eso es libre de transmisión. Entonces, tenés que si vos tenés síntomas y sabés que lo tenés que tratar de no contagiar a tu entorno. Estos son boxes de aislamiento, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sentís? Bien, ¿no? Mejor que cuando entré ayer. ¿Pero qué tenías? Mucha falta de oxígeno, de aire, ¿va? Faltaba mucho el aire. ¿Fiebre, eso? Sí, O sea, una gripe con falta de aire. Pasa que yo soy diabética, asmática y ya tuve una neumonía en mayo y ahora se me volvió a repetir. Tengo una nena de 13 años. Y bueno, tengo que verlos, avisarles a ellos también. Tanto a mi papá, a mi abuela que estuvo ayer conmigo. ¿Te pueden venir a ver, por ejemplo? A ella, por ejemplo, la pueden venir a ver. Pero yo prefería que claro, no... ¿Tenés miedo de contagiar? Exactamente. Está enfermando gente que no se tiene que enfermar. O sea. Son tipos jóvenes, muchos de los cuales no tienen esta comorbilidad y la familia no puede entender cómo de golpe está internado con una neumonía o a terapia. Estas son el área más crítica, ¿no? ¿Ves?
Estos son enfermos donde... Ella tiene un respirador. Ella tiene un respirador, que es el que está allá, ¿no? Ella comenzó con una gripe, con un problema bronquial que la traje acá y bueno, detectaron y era una bronquitis. Y en 2 días ahora esto se desencadenó en, no sé, una gripe aviar. Es un paciente que todavía no está ventilado, pero es eso que tiene aquí se llama reservorio, y cuando los pacientes están con esa asistencia con reservorio son un poquito más de gravedad que los que solamente tienen una mascarita, digamos, ¿no? ¿Habían visto algo así ustedes? Hacía muchísimo tiempo que nosotros nos veíamos en una situación así. No hace tanto que pasó esto, ¿eh? Hace 12 años que pasó esto. Ese pabellón en el que estuve, buena parte de esa gente que estaba ahí después murió, porque la gripe A mató mucha gente. Pero vean este cuadro y entiendan por qué el mundo está preocupado. Esta es la gripe A, que después se la llamó H1N1. Esta es la capacidad de contagio. Supongamos, por cada 10 infectados de gripe A, estas son cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, este cuadro lo publicó el diario El País de Madrid. Por cada 10 infectados, en el primer ciclo, luego se convierten en 14, luego en 21, luego en 31. Tiene una tasa de contagio del 0,7 la gripe A. Vean el COVID-19 o el coronavirus. Supongamos la misma base, de 10 al doble. De 14 se hacen 28. Pero estos 28 se hacen 72. Y estos 72 se hacen 192. Esto es lo que tiene preocupado a todo el mundo. La altísima facilidad con que circula y con que contagia el virus. La altísima capacidad de reproducción y de contagio. Y además piensen que del mismo modo que con la gripe A no había vacuna en aquel momento y no hay vacuna contra el coronavirus y tampoco hay nadie que tenga anticuerpos. Ahora les voy a mostrar otro gráfico para que vean que la Argentina seguramente no va a ser una excepción y que si por ahora mantiene una cantidad de casos pocos es solamente porque aquí hace calor, ¿sí? Esta es la manera en que escalan los casos, ¿sí? Así escaló la gripe H1N1, ¿sí? Y este era el punto en el que estaba el coronavirus hace 2 semanas, ahora está mucho más alto. Tenemos otro cuadro donde compara la circulación del virus por países, a ver si lo podemos ver. A ver, este vamos a tardar un momento en encontrarlo, pero lo que les quiero decir es que estas son las cifras que preocupan al mundo, ¿sí? Y la Argentina no va a ser una excepción por más que Dios siga siendo argentino y nos mantenga el calorcito, ¿sí? Esto en algún momento va a pasar. Hay una experiencia sobre lo que pasó con la gripe A. Y vean el paisaje ese de toda la gente con barbijo. Ahora hay un debate sobre si sirve o no el barbijo. Le voy a preguntar a los médicos. ¿Qué hacemos con el barbijo? ¿Se usa adecuadamente? No. ¿Cuándo hay que usarlo? En la gripe A había uso intensivo de barbijos. El uso del barbijo en realidad es para evitar la contaminación por parte de aquel que tiene el virus. En realidad, si yo tuviese que protegerme contra el virus que puede andar en la comunidad, tampoco podría usar el mismo barbijo durante mucho tiempo. El barbijo se humedece con la respiración, cuando se humedece pierde la capacidad de impermeabilizar contra el germen, contra el virus, y no haría ningún efecto. Distinto es el paciente que tiene síntomas, se coloca el barbijo para evitar contagiar y eso lo usa durante un tiempo. Sergio, ¿barbijo sí o no? Bueno, es lo que dice el doctor. Barbijo es para quien está contaminado y evitar el contagio hacia el exterior. Si no, no tiene mucho sentido. A ver, ¿qué nos enseñó la epidemia de gripe A? Bueno, la epidemia de gripe A mató alrededor de 800 personas acá y la gripe común ese mismo año mató cerca de 1.500. O sea que la gripe A tenía más marketing que la común, primero. Segundo, que haya una epidemia de una determinado factor agente como la gripe A o ahora el coronavirus, no quiere decir que los otros ya han desaparecido. O sea, ahora hay vacuna. Contra la gripe hay vacuna. Hay vacuna, pero además jugaba con ventaja porque teníamos el oseltamivir, que era antigripal, o sea, era
antiviral para los virus de la influenza anteriores y también era sensible acá. A los que se enferman de coronavirus, ¿qué les dan? Porque les dan medicamentos fuertes. Se trata de mantener sobre todo las funciones, o sea, oxígeno, la temperatura, o sea, antitérmicos. Pero no es que les dan antivirales como si tuvieran... No. ¿No? Por lo menos los Altamivir no dio resultado, están probando algunos con los antivirales para el SIDA, eso es un poco más Eso es lo que leí también, sí. Pero todavía no hay trabajos definitivos como para decir, bueno, empiecen a aplicar y... En la Argentina, ¿qué se les da a la gente que entró, que fue hospitalizada? ¿Qué se les dio? Ya le digo, hay gente que está probando con los antivirales del SIDA, a ver si hay alguno que pueda resultar efectivo. Pero todavía todo eso está en etapa experimental. El problema con esta enfermedad es que tiene 2 o 3 meses nada más, o sea que nadie sabe nada. Claro, pero lo que hay sí es un temor a lo desconocido y esto es lo que uno palpita cuando sale a la calle. Los miedos se generan, sobre todo frente a lo desconocido, y esto es lo que está generando aquí en Argentina, pero también en otros países del mundo, las escenas más extrañas en Estados Unidos. Se pelea la gente en los supermercados para ver quién agarra más papel higiénico. No sabemos por qué, pero hay cantidad de videos que tienen que ver con esto. Aquí en la Argentina, ¿qué dice la gente en la calle? ¿Tiene temor de contraer coronavirus? Sí. Estoy en una edad de riesgo, voy a cumplir 67. La verdad es que todavía no me ha agarrado miedo a mí. Yo tengo miedo. Sí, tengo miedo al contagio. Cuando voy en el tren o en el subte capaz que digo, ay, me voy a contagiar, pero no sé. Me afecta más del lado que se cancelan eventos o la facultad, lo que sea. Me parece muy bien las medidas esas que están tomando de que los que vuelven de lugares donde pueden haber contagio, que los dejen en cuarentena. ¿Qué medidas toma para evitar el contagio? Me lavo las manos, me pongo alcohol, trato de no estar en espacios cerrados, sobre todo acá en Buenos Aires, que estás todo el tiempo tocando colectivos, cosas que manipula todo el mundo, ya está dentro de mis hábitos. ¿Seguís alcohol en gel? Sí. Sí, en la mayoría de los lugares tienen, en restaurantes o en el subte podrían poner... Trato de no ir a eventos deportivos, a la cancha, a recitales. Alcohol en gel siempre en la riñonera y me lavo las manos todo el tiempo y me bajo a un lugar, toco algo y nada, me va alcohol en gel siempre y no me toco la cara. Lavar bem as mãos, procuro tomar cuidado, no ficar en lugar muito cheio de gente. Llegar a casa, lavarse bien las manos y igual ando con el alcohol en gel en el bolso. Dejé de subir al subte porque me parece que hay mucha gente y que es el foco mayor para nosotros acá que trabajamos, el tren. Que se quede cada uno en su casa una semana, 10 días, no sé. Es todo muy difícil, recién fui al cajero y salimos de ahí, sabemos que todos estamos manipulando lo mismo. Estamos en manos de Dios. Si te va a pasar, te va a pasar. ¿Estamos en manos de Dios o hay que prevenirse y hay que cuidarse hasta extremos obsesivos? Claro, yo me imagino que todo esto debe ser las cosas con las inquietudes con las que llega la gente a los mostradores de la farmacia. Se lo voy a preguntar a Rubén Sajem, es director del Centro de Farmacéuticos justamente. ¿Cómo llega la gente al mostrador de los farmacéuticos? ¿Con qué preocupaciones? En esta semana, a partir del lunes, después de la primera muerte por coronavirus, la gente asistió masivamente a las farmacias a buscar estos productos de protección, que como bien se dijo acá son necesarios, imprescindibles para frenar el virus. Pero evidentemente a partir del lunes, con 2 millones de personas que circulan por las farmacias, todas quisieron comprar alcohol en gel, algunas en más de una unidad, fue imposible satisfacer a todas. Ahora, lo que creo que hay que decir con extrema responsabilidad y atendiendo a lo que ya pasó en el 2009, es pedirle por favor a la gente que no prepare productos caseros. Eso de mezclar alcohol con agua, aunque no tenga el gelificante, el espesante. A ver. No, productos caseros no, porque el alcohol con el agua es un producto irritante. Primero tiene que conocer la proporción, es un producto irritante, tiene que tener glicerina, tiene que tener un estabilizante de pH. La solución inmediata para enfrentar las respuestas masivas, para enfrentar esto es agua y jabón. Si no consigue alcohol en gel, que lo va a conseguir a partir de la semana próxima, porque ya todas las empresas están produciendo, hay 100 empresas
certificadas para producir esto. No se desesperen si no lo encuentran, no lo encontraron esta semana en la farmacia. A partir del lunes va a haber agua y jabón. El jabón cortado en pedacitos, si tienen piel sensible, un jabón para bebés, un jabón con glicerina. Pero el alcohol en gel está faltando en las farmacias. Sí, a ver. Absolutamente, sí. no. Es imprescindible. Es imprescindible, sí, pero... sí. en la casa, por favor. Hoy alcohol en gel no hay. Yo no estoy diciendo que usted no tenga razón, pero hoy demos una solución concreta. Es decir, entiendo que es irritante, claramente, pero ante la nada y ante la falta de alcohol en gel, yo hoy no pude conseguir. No hay manera de conseguir. Usted va al supermercado, a las farmacias, no hay. Usted dice que va a haber la semana que viene. Déjeme de desconfiar. Yo creo que no va a haber. Yo creo que la en cantidad situaciones de emergencia necesaria. sanitaria es imprescindible seguir los lineamientos de la Rectoría de la Autoridad Sanitaria. La Autoridad Sanitaria, la Organización Mundial de la Salud, dice que la preparación de estos productos tiene que ser hecha por farmacéuticos o por empresas certificadas. La gente termina con dermatosis. Yo he visto y nos hemos enterado en la farmacia cantidad de recetas caseras, la leche dorada que le ponen cúrcuma a la leche para tomar, cantidades de agua con limón que les van a producir una faringitis. Que por favor, agua con 10 mililitros de lavandina. Bien, pero en la para ausencia, tomar. a ver, pero no estamos en el mundo ideal. Sí. Acá se ha disparado el precio del alcohol en gel en el mundo real y falta. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Sí, hay que enfrentarlo. Porque si la gente, si le estamos diciendo a la gente, límpiense con alcohol en gel y después van a la farmacia y no está, o está carísimo. ¿Sabe por qué no está en la farmacia? Porque lo venden por canales alternativos por internet a precio carísimo y a precio de estafa, como está pasando con los barbijos. Se venden barbijos. ¿Hay un mercado negro de barbijos? Hay un mercado Es otro invento hay argentino. un mercado visible en internet, visible porque todos lo ven y se genera un precio de referencia absolutamente de robo para el alcohol en gel, que los tengo acá. ¿Cuánto es un precio de alcohol en gel normal y cuánto es el precio de robo? El precio del alcohol en gel, el que está en las droguerías que proveen a la farmacia, que es el canal legal, porque hay 3 o 4 empresas que producen alcohol en gel. Hay 100 marcas, pero las que producen son 3 o 4 empresas. Es los 250 mililitros entre 200, 250 pesos. De 250, marca, ¿cuál es el envase? ¿El chiquitito? De marca y de una empresa certificada. ¿Cuál es el envase de 250? ¿Cuál es? Ese. 200, 250 pesos. En internet se está vendiendo 350, 400, 500, lo que los oportunistas lo quieran vender y sin marca. Sin marca. Están peligrosos. Con lo cual es factible que sea trucho. Barbijos que los venden o los ofrecen como los N95, que filtran el 95% de las partículas que contienen al virus, no al virus en sí, las microgotas. Ofrecen este barbijo, que es un barbijo para trabajos en construcción o quien trabaja con... sí. Bueno, esto es una estafa. Esto no puede ser que las farmacias estén desabastecidas. ¿Cuál es el buen barbijo y cuál es el que no es? Por ejemplo, un barbijo N95 dice abajo N95, que es una característica internacional que filtra determinada cantidad de virus. El otro es un barbijo de construcción para... Bueno, y estos barbijos N95, ya estuvimos viendo con su producción las ofertas por internet, llegan a 1.500 pesos. Esto es una estafa. ¿1.500 pesos? Esto es un robo, esto es una estafa. Entonces, por eso, volvamos a los canales... ¿1.500 pesos un barbijo? Sí, acá tengo la publicación y se la pasé a su producción. Entonces, volvamos por favor al canal legal. Hay 13.000 farmacias que tenemos un protocolo de intervención para que la gente venga a preguntar, aunque no consiga el producto, que venga, que le vamos a decir qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer. El poco alcohol en gel que hay lo estamos distribuyendo al precio real. Y además, las farmacias van a permanecer abiertas. A las 24 horas va a haber una farmacia que se informe correctamente. No, por favor, a lo que leen por internet y no comprar por internet. Sí, Sergio. No, estoy de acuerdo en no comprar por internet, pero el precio del alcohol en gel se ha multiplicado. Hoy están vendiendo envases de 60 mililitros en más de 100 pesos. Me parece una barbaridad. El precio que usted dio me da 1.000 pesos el litro. Nunca estuvo 1.000 pesos el litro de alcohol en gel, nunca se sigue usando. Es el precio que está en las droguerías, en los portales de droguerías, porque las droguerías y las farmacias no roban. Bueno, pero la droguería... Por eso hay que recurrir a ese canal. ¿Quién le vende al canal informal? ¿La droguería? Eso es lo que tiene que investigar la Autoridad Sanitaria, el Ministerio de Desarrollo, a partir de la normativa que implementó. Bueno, pero está bien, pero mientras tanto se nos va la prevención. Prefiero una irritación dérmica
y no el virus. No, te digo la verdad. Térmica se le mete Lo que el usted virus dice es lo por las ideal. manos, por favor, no estoy de acuerdo. Bueno, está bien. No estoy de acuerdo. Nosotros fuimos justamente a las farmacias a ver qué está pasando en la farmacia cuando la gente va a comprar alcohol en gel. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, ¿tenés alcohol en gel? ¿Nada? No. ¿Barbijos tenés? No. Barbijo no. Hugo, no. ¿Tenés alcohol en gel? Nada. ¿Alcohol común? Terminó hace un ratito el alcohol común. Va a entrar en un rato, supuestamente. ¿Barbijos tenés? No, eso sí, nada. Hace Nada, mucho. y hace rato que no están entrando. ¿Tenés alcohol en gel? Nada. ¿Hace mucho no tienen? No, sí, hace mucho. ¿No hay alcohol en gel? No, no hay. Bueno, me voy. ¿Estás buscando hace mucho? Sí. ¿A cuántos lugares fuiste? Sí, a 6 debo haber ido. Muchos dicen que va a llegar la semana que viene. A esperar. Veremos. ¿Quería alcohol en gel? Nada, no me queda alcohol en ninguna presentación. ¿Aumentaron mucho los precios? Ayer los que llegaron de 500 estaban de 500 mililitros, medio litro, estaban en 700 pesos. ¿Y cuánto costaba antes? 300. ¿Hace cuánto? Hace 2 meses. ¿Tienes barbijos? Sí, de los comunes me quedan. Únicamente. Sí, De los otros nada. de los otros no. ¿Y esos cuánto cuestan? 60 pesos cada uno. ¿Y cuánto costaban? Hace como 2 meses, 10 pesos. ¿Te quedó alcohol en gel? No, nada. Hasta ayer le vendíamos ya varios. Hasta ayer se me entró también. Venían, se compraban 5, 6, 5, 6, 5. ¿Te quedan 14 únicamente? 15. De estos que son descartables. Lo único. 70 pesos cada uno. ¿70? Están carísimos. ¿Y cuánto costaban antes del coronavirus? 7 pesos, 8 estaban. ¿Cuánto? 7 pesos, 8. ¿Alcohol en gel tienen? ¿Se te acabó? ¿Cuánto? Ayer entró una tanda de 10, se acabó a los 5 minutos. ¿Y barbijos? No, barbijo directamente hace un mes más o menos que no está. ¿Un mes? ¿Sabes a dónde puedo conseguir? Es que están todos en lo mismo, porque la droguería no entrega, porque no hay, está en falta, no se consigue. No creo que el alcohol en gel tenga patente, no es un medicamento que tenga patente. ¿Por qué el Estado no debería ponerse a fabricar alcohol en gel? ¿No Sí. tiene un laboratorio, Ya está un mínimo para que el Estado fabrique alcohol en gel y lo distribuya gratuitamente? En todos los países del mundo lo que dicen es que en los colectivos, en los ómnibus, hay alcohol en gel para cuando la gente sube. Por supuesto, los laboratorios públicos, por eso, este es un problema que pasó esta semana pasada. Los laboratorios públicos ya están produciendo para entregarlo gratuito en los centros de salud y las farmacias, las 13.000 farmacias del país, la mayoría, tienen la capacidad para elaborar esto. Tiene la capacidad y Pero tiene no las está llegando. normativas legales. Lo van a empezar a producir ahora por... Eso mismo me dijeron la semana pasada, es ¿eh? mejor. Tuvo acá una farmacéutico. Las farmacias van a empezar a fabricar en su propio laboratorio alcohol en gel. Recordemos, hay farmacias, nadie tiene. La farmacia puede preparar más o menos 5 litros por día. 5 litros por día. Pongámosle 50 envases. Ante la cantidad que se pidió esta semana, no va a ser que todos los días vienen 2 millones de personas a comprar esto. Ahora, pensemos lo siguiente. Si el canal legal, que son las farmacias, están desabastecidas, se vende por internet el producto porque yo llamo a internet y me lo traen. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Decirle a la gente que compra a precio de robo o prepare en su casa. Está bien, algo pero que la si a va rentar. y no encuentran, la gente se desespera y es lógico. Por eso hay que avisarle hay que indicarle a la gente, informarle con responsabilidad que se sigan las instrucciones de las autoridades sanitarias. Claro, que pero no las elaboren autoridades, pero productos. está bien, pero vamos a ver. Usted es farmacéutico, yo me dedico a la comunicación. Claro. Si el Estado dice, usen alcohol en gel como medida preventiva, campaña, alcohol en gel, la gente va a buscar alcohol en gel y no hay en los canales formales, ya el Estado oficialmente le dijo, busquen alcohol en gel, lo voy a ir a buscar a como de lugar. Ya intervino de una manera que es diciendo... El precio se congela. El precio. A ver, en una semana, por supuesto que usted está diciendo las cosas como son, ¿no? No estoy diciendo otra cosa. Ahora, en una semana, las empresas que producen estos productos, a las farmacias les aumentaron en una semana, el 9 de marzo, la primera muerte fue el 6, el 9 de marzo lo aumentaron a las farmacias un 30%. Un 30% en una semana, un producto Se que están en un haciendo año, su agosto, digamos. un producto que en un año, en 2019, ya había aumentado un 100%. Entonces, acá
todos tenemos que actuar con responsabilidad. Yo estoy informando lo que de acuerdo a mi formación profesional le tengo que decir a la gente, que tenga cuidado, que no use cualquier cosa, que no tome leche con cúrcuma, leche dorada, ni limón, ni agua con lavandina. Bueno, ahora... ¿Agua con lavandina? ¿Quién va a tomar agua con lavandina? Están diciendo en internet que hay que tomar agua con por litro, 10 mililitros de lavandina. Están diciendo eso. Están diciendo que hay que tomar dosis masivas de vitamina C. A ver, ¿agua con lavandina? Perdón. No, eso yo no lo escuché. Está en internet, busquémoslo. No, digo, hay cada cosa en internet. No, digo, en internet hay de todo. Por eso decimos que no preparen de acuerdo a internet. Están diciendo a la gente que consuma dosis masivas de vitamina C cuando la dosis máxima por día, máxima, bajo receta, son 2 gramos. Sí, que ni siquiera se pueden asimilar porque en realidad se asimila mucho menos. Exacto. Por eso. Sí, Cerolini, mire, yo realmente, a mí me preocupa lo del alcohol en gel, me preocupa, pero ya teniendo los médicos que hay acá, a mí me gustaría saber algo. Yo quiero, escuchen este tema. El 29 de febrero, el gobernador del Véneto, que es la zona más cheta de Italia, que es la Liga del Norte, que se quiere independizar, primer mundo. Decía esta frase: ¿sabe por qué en una semana solo tenemos 116 casos positivos y solo 28 en el hospital? Porque nuestro pueblo, los vénetos y los italianos, tenemos la formación cultural de ducharnos, de bañarnos y lavarnos seguido las manos. China ha pagado caro esta epidemia porque comen ratas y otras cosas por el estilo. Lo vimos todos. Ahora, China, en esta misma fecha, tenía en un solo día 1.900 casos. Hoy tiene 17 y cerró los 16 hospitales que había abierto en un pueblo. Porque controló, pero con medidas drásticas. Bien, con medidas drásticas. Y tiene 3.000 muertos en un país de 1.300 millones de habitantes. Hoy Italia tiene una cifra que es espeluznante. Tiene 1.266 muertos por coronavirus, la mayoría de 80 años. Con mucha menos población que China. El 75% varones. Ahora, lo que digo, ¿cómo cerraron los chinos ya los hospitales que habían armado? Ya saben que está controlado esto. Hicieron algo que los demás no están haciendo. Habría que copiar lo que hicieron los chinos, porque si uno pasó de 1.900 casos diarios a 19... Bueno, eso es lo que está diciendo la OMS, que le está diciendo a Europa, porque no tomaron medidas drásticas como China, Singapur, Corea del Sur y Japón, es que ahora el principal foco está en Europa y no en China. ¿Nosotros a qué camino vamos? ¿Estamos en el Italia que dice que no pasaba nada o estamos en el caso chino que está bajando? Nosotros estamos en la emergencia light. Acá hay una diferencia. Paraguay está tomando medidas más drásticas que la Argentina. Nosotros estamos en la emergencia light. Paraguay está en la emergencia dura. Yo, ya que hay un infectólogo, me gustaría saber cómo es que los... Un inmunólogo. Bueno, neumólogo. Perdón, de tema pulmón. Sí. Me gustaría saber... ¿Por qué cierran los hospitales? ¿Están seguros los chinos que controlan eso? ¿Ya va a la baja? ¿Se puede comprobar que va a la baja y para? ¿O esto se puede disparar de nuevo? ¿Cómo es? Porque realmente es una pregunta que a mí me tiene... Primero, como dije hace un rato, es nuevo, se sabe poco y además hay información controvertida porque incluso han dicho de casos que se han vuelto a enfermar. Claro. Lo cual eso sí crearía una situación de terror. Porque significa que no queda inmunidad, que el paciente puede volver a enfermarse, con lo cual se multiplicaría por mucho más la cantidad de gente. Y eso China lo puede cerrar porque será el lujo de lo siguiente. Primero, tiene mucha gente, segundo, tienen mucha plata, y tercero, tienen mucha organización activa y rápida. Acá no hay ni organización ni plata. Nada. Y entonces, cuando llegue... Es terrible. Entonces, China puede cerrar un hospital ahora y dentro de días te abre otro. Entonces no es un problema para ellos cerrarlo. Van viendo que no, para no tener además cosas que no, o sea, que no utilizan. Que no utilizan, o sea, para no tener gastos innecesarios. Ahora, la comparación entre la manera que construyen los chinos los hospitales y el estado de los hospitales argentinos da miedo, ¿eh? Bueno, la velocidad con que construye un hospital acá sería al revés. O sea, acá lo destruyen, a esa velocidad lo destruyen. No, acá construirían un hospital para 10 personas en 1000 días. Claro, exactamente. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Quiero que vean este video, lo mostramos en el comienzo de GPS y tiene que ver con cómo nos cuentan que la gente cuando viene del exterior va a cuarentena y qué sé yo. Ahora, entre tanto, vean cómo los mezclan en los pasillos de Ezeiza.
se supone que la gente que venga de un viaje en estos días, a partir de que existe el decreto de necesidad y urgencia, va a tener que pasar por cuarentena, o si no, iban presos. Sí, la verdad es que, a ver, el decreto dispone un montón de cosas, hay un montón de medidas que son interesantes, creo que son buenas. Ahora, lo que tiene que ver con los delitos contra la salud pública, que es el caso de no cumplir la cuarentena, digo, hay dos artículos a los que hace referencia el decreto, que son el 205 del Código Penal, que es un delito contra la salud pública, que es no cumplir con las medidas de la autoridad sanitaria, en un caso para evitar la introducción de una epidemia, ya a esa llegamos tarde, pero sí para evitar la propagación. Que se propague. Bueno, tenés una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Ahora, yo te digo, en la Argentina, porque esto es el código, la teoría, en la Argentina, donde vos, un tipo va de caño y sale, entra por una puerta y sale por la otra. ¿Vos te imaginás a alguien metiendo preso por esto? ¿Con qué autoridad moral lo vas a meter preso? Pero aparte yo te hago una pregunta, ¿a dónde lo metés? ¿Y en cuánto tiempo lo juzgás? No sé, vos sos abogado. No, pero... No, vos decís que no. La verdad es que esto sí que me parece que es... para asustar a la gente, decís vos. Sí, o por ahí para tratar de lograr un mayor grado de acatamiento en aquellas personas que no tomen conciencia del riesgo que generan para la salud pública. Pero la verdad es que, digo, las penas son leves, son delitos escarcelables. Digo, en el caso de resistencia a la autoridad estamos hablando de 15 días a 1 año. No me parece que sean una medida efectiva para realmente convencer a quien no respeta esta situación de emergencia sanitaria. Bueno, se cortaron los vuelos. Si uno quiere cambiar los pasajes, ¿qué va a pasar? Bueno, la verdad que esto empecemos porque como el coronavirus es un chino, ¿sí? Gracias. La realidad es que cada empresa tiene un criterio distinto, si bien hay algo bastante parejito en todos. Ponele, hay vuelos que se cancelan, digo, todavía algunos se mantienen para que la gente que está en otros países pueda volver, ¿sí? Y vayan a cuarentena. Sí. Se cierra, en principio, se cierran los vuelos desde el 16 de marzo al 10 de abril, ¿sí? Casi un mes no va a haber vuelos, por lo menos la mayoría de las empresas, no va a haber vuelos que nos contacten con Europa y con Estados Unidos y obviamente, bueno, con China menos, ¿no? ¿Y las empresas van a devolver los pasajes, van a reprogramar o se van a hacer los boludos? Sí, no, esta vez, digo, hay el criterio, traté de más o menos unificarlo. Entonces, tenés, por un lado, lo que son los vuelos cancelados, ¿sí? En general, lo que tenés son la posibilidad de cambiarlos por otro vuelo hasta el 30 de noviembre y que te devuelvan el dinero sin ninguna penalidad. Viste que normalmente si vos querés que te devuelvan un pasaje, tenés una penalidad. Bueno, serían sin penalidad hasta el 30 de junio. Después, si vos no querés viajar en un vuelo que no está cancelado, pero no tenés ganas de viajar en los próximos meses, tenés la posibilidad de... reprogramarlo. Reprogramar, exacto. En los países afectados, esto es, digamos, básicamente toda Europa. Europa, China, Estados Unidos. China, Estados Unidos, qué sé yo. Bueno, hasta el 31 de agosto, se me fue la placa, hasta el 31 de agosto podés reprogramarlo, ¿sí? Y si no, creo que era hasta el 30 de junio, podés lograr la devolución. Si son vuelos posteriores... Bueno, ya ahí sí te van a aplicar, digamos, la tarifa. Y lo mismo, hasta el 30 de junio tenías con vuelos que no sean a países de los que hoy están en una situación de emergencia más grave e incluso hasta los de cabotaje el mismo criterio. O sea que dentro de todo, para lo que es devoluciones y cambios, se ha flexibilizado muchísimo. Vi que hay muchos juzgados de ejecución penal, fiscalía, qué sé yo, que están entrando en cuarentena. ¿Va a haber feria judicial también? Bueno. Por el coronavirus, digo. No laburan nunca, se vienen de vacaciones. Hay una paradoja. El Colegio Público de Abogados está pidiendo que se decrete la feria judicial, ¿sí? Lo cual, la verdad, que en esta situación de recesión, digamos, con una economía que está débil, los abogados venimos de la feria judicial habitual de enero.
recién hace un mes y moneditas que estamos trabajando. La gente se está reactivando. Digo, el abogado promedio tiene el problema de que necesita pasar enero y en febrero reactiva para laburar y cobrar. Y en marzo medianamente se arregla. Si le ponen una feria judicial, va a ser un problema. Entonces, yo creo que el mejor criterio sería profundizar lo que hoy es solo la notificación electrónica, avanzar, es la oportunidad para avanzar hacia un expediente digital, que me parece la mejor medida de prevención. Se hace teletrabajo para que puedan laburar. Exacto. Y no tener que ir a los Digo, juzgados. así como muchos vienen planteando el teletrabajo, nosotros tenemos la posibilidad y los sistemas están. Hay que darle una vuelta de rosca más y lograr de esa manera que los abogados puedan trabajar desde su estudio. ¿Tiene que haber elecciones en el Colegio de Abogados? Sí, bueno, esa es la gran contradicción. El colegio, por un lado, pide la feria judicial, pero por otro lado, el 22 de abril tenés elecciones en el colegio y las agrupaciones opositoras le estamos pidiendo al colegio que suspenda las elecciones. Porque si justamente una de las cosas que dice el decreto 260, que es el que dispone todas las medidas de emergencia sanitaria, es que hay que evitar toda aglomeración de gente, se espera una participación de unos 20.000 abogados que van a estar concentrados en un edificio en el lapso de 10 horas. Se la van a suspender. Hay que suspenderla. Escenas de paranoia por el mundo. Vean esto. ¿Qué me decía? Carrefour, ore 9, ore 10 più o meno, questa è la fila per entrare. Incredibile. Tutta la cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti, evitare di andare nei luoghi affollati. Grazie. Emergenza coronavirus. Il sindaco avverte tutta la cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili. De guerra o de cuasi guerra o de país vacío suceden en Italia. Y desde Italia vino el coronavirus que estamos mirando con tanta preocupación. Eso, ustedes no tienen fresco su italiano, era la patrulla policial diciéndole a la gente: quédense en la casa, alerta coronavirus, quédense en las casas. España está a punto de tomar medidas similares. Hoy se conoció el estado de alerta en España por el cual están evaluando en 3, 2, 1 suprimir el transporte público directamente para que no haya movimiento de gente por las calles. Algunos estados españoles como Barcelona directamente han cortado las carreteras. Nadie puede salir ni entrar. ¿Por qué? Porque pasaba lo que haríamos nosotros los argentinos. Si dicen, che, vamos a poner en cuarentena tal lugar, la gente se iba y los que tenían coronavirus se iban a llevar el coronavirus a otras ciudades. Esto pasó en Italia. Ahora en España están intentando cortar el transporte público, cortar las carreteras para que no haya más circulación del coronavirus. Claudia es argentina, está en Italia. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está la vida cotidiana ahí? Me imagino que difícil, ¿no? Tanto difícil. Ha cambiado tanto. Estamos cerrados en la casa. No podemos salir para nada. ¿Hace cuántos días llevas encerrada? Ahora son ya... Hasta el 25 vamos a ver. Hasta el 25 de abril. Hasta el 25 de marzo, disculpa. Vas a tener que estar encerrada, pero ¿cuántos días llevas encerrada? No sé nada. Una semana. ¿Y qué haces tenés hijos? ¿Qué haces con los hijos? Sí, tengo una hija que va a la facultad, está en la casa también, hace lesiones por internet. Tengo mi hijo que tiene 11 años, que él también le dan las cosas para hacer en la casa. Le dan las tareas para hacer en casa. O sea, ahí se mantiene en algún grado de conexión con la escuela, pero a la larga la gente se aburre de estar encerrada en la casa.
Y claro que nos aburrimos. No es lindo estar encerrado en la casa, ¿no? Te cambia toda la vida. Sí. No ¿Salís podemos para ir al hacerla. supermercado para hacer las compras? ¿Cómo haces? Sale solo mi marido, Ujú. una persona. Dos Una- personas no pueden ir. Ujú. Y los supermercados debe haber poca gente también. Dicen que tienen que entrar de a pocos. Tienen que entrar de a pocos, con una distancia de al menos a 1 metro, no estar cerca, si podés usar el barbijo. Nosotros lo estamos usando por precaución, porque al principio nos decían que no, porque no era una cosa segura, que solo tenían que usarla las personas que estaban enfermas o que tenían resfrío, pero ahora no, ahora lo usamos todo, yo lo uso. ¿Y con el trabajo cómo hacen? ¿Pueden seguir trabajando? ¿Tienen el salario garantizado o pierden plata? En el caso de ustedes, en tu familia. Aquí te explica mi marido un poco, que él entiende más, ¿sí? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, perdón. ¿Cómo te va? Con el trabajo, no, lo que pasa es que hay empresas que te pueden abancar, entonces tú te quedas a la casa, te van a hacer, que te ponen, digamos, te dan la feria que uno se la va tomando en el mes de agosto, con horas que tú tienes de permiso, y hasta que puede la empresa te abanca. Después ya va a entrar en la mano del Estado. O sea que los trabajadores son pocos los que tienen garantizado el sueldo a fin de mes tal cual lo venían cobrando. Digamos que sí, son pocos. Aquí hay también, como en Argentina y como en todo el mundo, gente que trabaja por día. O sea, tiene que trabajar todos los días si quiere comer al fin del mes. Ujú. O sea que al común de la gente, o a mucha gente por lo menos, le va a afectar su ingreso a fin de mes. Esto... Exactamente. Sí, es un problema económico para todos, ¿no? Claro. Es un problema para la gente y también por el Estado, porque nosotros estamos perdiendo turismo, estamos perdiendo posibilidad de mercadería que tenemos que mandar al exterior y recibirla también. O sea, se está paralizando todo, de a poco. ¿Qué pasa con los hospitales? Nosotros ahora vamos a ver un video de qué pasa con los hospitales en Italia, pero queremos saber qué es lo que saben ustedes, qué es lo que se dice de ahí de la situación en los hospitales. Bueno, los hospitales, nosotros tenemos una sanidad bastante buena hasta el día de hoy. Y los hospitales están bastante organizados, pero la cantidad de gente que se está infectando, o sea, la medida que ha tomado el gobierno de hacerlo encerrar ahora es para poder dejar libre el hospital, para que no llegue mucha gente. Está preparado, digamos, una posibilidad que algunas unidades militares se transforme después en vivienda sanitaria. Y algunos hoteles también van clausurados y de parte del gobierno para poderlo utilizar en caso de emergencia. Pero hasta el día de hoy, digamos que los hospitales que tenemos están buenos y están luchando. Claudia, les agradecemos mucho el contacto. Muchísimas gracias por habernos escuchado esta noche. Sé que es tarde allá y por haberse quedado despierto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que haya servido de algo esto. Sí, porque nosotros estamos mirando atentamente lo que pasa en Italia porque tememos que en algún momento cuando aquí llegue el frío pasen cosas similares. Yo veo que ahí no es que todavía han tomado tanta conciencia, ¿no? De lo peligroso que es, digamos. Claro. De lo contagioso que es. Claro, muchísimas gracias. Esto es lo que se está discutiendo en Italia. Ustedes veían, ¿sí? Pero, insisto, miren el hospital ese. No es un hospital de conurbano, muchachos. Eso es un hospital del primer mundo. Los médicos parecen astronautas, hay abundancia de respiradores. Imagínense si esto llega a multiplicarse aquí en la Argentina. Pero hay otra parte del impacto del coronavirus del cual no se está hablando mucho, porque nosotros estamos mirando el coronavirus y lo estamos analizando como una posible crisis sanitaria, como una posible enfermedad que traiga muertes, pero además de alterarnos la vida cotidiana, va a traer consecuencias económicas, y esto es lo que se está viendo en todo el mundo. Yo sé que para nosotros puede resultar lejano que se vaya al carajo la bolsa de Wall Street, que se caiga el precio del petróleo, puede resultar lejano, pero cuando uno dice, che, los diarios de todo el mundo están diciendo que de América Latina hay fuga de capitales,
que se va la plata. Están devaluando Brasil, México, en algún momento va a devaluar la Argentina. De hecho, el contado con liqui, que es el dólar fuga de la Argentina, se fue esta semana a 90 pesos. ¿Cómo va? Y eso sí impacta en la vida cotidiana de la Argentina. Se lo voy a preguntar a Walter Graciano, amigo y economista. Walter, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te preocupa el impacto de la recesión mundial en una economía ya en recesión como la Argentina? Bueno, sin ninguna duda que lo que está pasando en el mundo es grave. Ahora, yo soy medianamente optimista en relación a la Argentina por un factor... Estamos tan jodidos que no podemos estar más jodidos, si vos... No lo escucho mucho, que es alguien que haya ido a Europa en los últimos 15, 20 años, debe haberse percatado de las auténticas oleadas de chinos haciendo turismo en Europa, que son chinos que no están haciendo turismo en Argentina, ni en Sudamérica. Con lo cual... francamente, si China pudo bajar el contagio, como mencionaba él, de decenas de miles por semana a 19 al día, y Europa probablemente pueda hacerlo de una manera similar, ¿por qué pensar que en Argentina puede pasar algo como lo que pasó en Europa? Yo no lo creo posible. Ahora, puede que me equivoque. Si me equivoco, acá el tema es, estamos con una recesión... 2 años, venimos 2 años de recesión, Macri, bueno, y ahora. Es que si hay que esperar todo el invierno, sí, entramos en una recesión, en ese caso, grave. Larga. Grave, sí, larga y grave. ¿Por qué? Porque ya tenés una caída que viene del año pasado a este de 1,5 puntos del PBI. Pero no es que los economistas dicen, si cae la economía china, va a caer la Argentina. Si cae la economía de Brasil, siempre cae la Argentina. Si cae la economía de Estados Unidos, también puede impactar en la caída de la Argentina porque se compran menos cosas a la Argentina. Claro que sí. Y ya venimos para atrás. Sí, si no devaluás en la misma medida que los demás, claro, estás importando vos la recesión de la cual los demás, al devaluar... Devaluar en la Argentina es nombrar la soga en la casa del horcado. Bueno, pero es que lamentablemente mi concepto es que el dólar de 64 quedó bajo. Quedó bajo, es el dólar de agosto del año pasado, y en Argentina hemos tenido inflación de 55% en el año. Ahí quería llegar. O sea, subió, devaluó México, devaluó Brasil, quedó viejo el dólar de 64, quedó barato. Quedó barato, ese quedó ¿Cómo barato. puede pegar una devaluación que tarde o temprano va a pasar? Vienen intentando devaluar ese dólar de a poquito. Lo que pasa es que el mundo va devaluando mucho más rápido y fuerte. Con lo cual, creo que tienen que sentarse y ver cómo hacen. Lamentablemente, me parece que las metas antiinflacionarias que se han fijado son demasiado ambiciosas para lo que la realidad ha mostrado. Así que... ¿Y en este contexto se puede pagar la deuda? ¿Con qué plata? Depende qué renegociación de la deuda hagas. Está bien, pero una cosa era la foto en diciembre y otra cosa es la foto ahora. Si uno quiere pagar poco la deuda, en un sentido es mejor esto. Claro, porque si pues nada sí, vale ya nada. está, se fue todo el carajo, no tenemos nada. No, porque te van a prestar plata a una tasa más barata, te van a refinanciar a una tasa más barata de lo que te refinanciarían si no existiera el tema del coronavirus. Hablando de coronavirus, quiero que vean este video, cómo se desinfecta. Esta escena que parecía del futuro hace una semana, hoy empezó en la Argentina. Véanlo, de Madrid. Bueno, así, esto empezó hoy, esto es un subterráneo en Madrid. Claro, es un poco más sofisticado que lo que hay acá. Acá están desinfectando con bactericida, no es un subte, era un micro. Están desinfectando hoy, por ejemplo, en Constitución, pasaban un bactericida en el lugar donde se apoya, la tarjeta sube. Pero este tipo de desinfección que hubiera sonado delirante hace una semana, hoy se está haciendo en la Argentina. Vean con la velocidad que está cambiando todo. Pero voy a aprovechar aquí, lo tengo Walter Gubar, mi amigo, que no es afecto a teorías conspirativas. No, creo que no. Por eso. Nos conocemos en muchos años, no somos afecto a teorías conspirativas, pero hay mucha literatura que está diciendo que acá puede haber algo raro en la difusión del coronavirus. Mira, a mí me gustaría primero decir un tema que me parece que en situaciones como la que estamos viviendo, con una crisis que es global, que tiene algún tinte apocalíptico,
el pánico es el peor consejero. Digamos, cuando tenés pánico, digamos, no actúas racionalmente, actúas instintivamente, y cuando salen los instintos salen algunos que son los mejores y los peores. Exactamente. Como en las guerras. La situación en la que estamos es muy similar a una posguerra. Te voy a contar alguna Lo que está tomando España y Estados Unidos. Voy a esto, voy a lo que me preguntaste. Estamos ante un virus muy inteligente. Estoy siendo un poco irónico. Ahora te digo por qué es muy inteligente. Porque atacó en una ciudad, Wuhan, en China, que es el centro neurálgico de China. No solo que es el centro neurálgico de China, sino que además es donde se hicieron, muy poquito antes, las Olimpiadas militares de los ejércitos de todo el mundo. Inclusive participó el Pentágono. Pero el virus es tan inteligente que eligió como fecha para contaminar esa zona la mejor que podría haber elegido en el año. Si vos querés, si sos un terrorista y querés hacer un atentado con un virus en Río de Janeiro, lo vas a hacer en el carnaval. Pues bien, en China lo vas a hacer en el Año Nuevo Chino. Claro. Que es donde contagiás e infectás a más gente. No circula más gente. Estamos hablando de un virus muy inteligente. Un virus, fíjate qué inteligente que es, que no ataca a niños menores de 9 años, hasta ahora, puede ser que esto cambie, y ataca a los viejos. Es un virus que tiene muchas de las características propias de los que se utilizan en lo que se llama las guerras híbridas, las guerras de quinta generación. ¿Sí? En todos los papers del Pentágono y de las agencias se habla de guerra bacteriológica, como una hipótesis. Digamos, yo te puedo decir en Estados Unidos dónde está el centro que regula esto, donde, por ejemplo, han contratado argentinos porque estudian desde el veneno de cascabel hasta la fiebre hemorrágica argentina. Hubo un médico argentino, aquel que protagonizó el famoso escándalo de la crotoxina en la Argentina, sí, ¿te acordás? Hemos trabajado tanto. Hemos trabajado juntos, eso. Él terminó trabajando para el Pentágono, donde se hacen cuestiones defensivas y ofensivas, porque el ideal, la guerra ideal del futuro es lo que está logrando este virus. Es decir, es la mayor inteligencia de este virus es poder paralizar los sistemas sanitarios de un país sin disparar un tiro, sin gastar un misil, sin destruir un edificio. ¿Sí? No, te sigo hablando de la inteligencia del virus. Vos sabés que, ¿por qué ha sido tan lenta la reacción mundial? Porque la OMS es un poco como la FIFA en el fútbol. ¿Qué quiero decir con esto? La OMS es un poquito un visitador médico de los grandes laboratorios farmacéuticos. Y lo que dice el laboratorio farmacéutico, un poco después te lo rebota la OMS. ¿Sí? Ahora, los que hacen las investigaciones sobre este tipo de cosas, uno de ellos es lo que en Estados Unidos el CDC, el Centro de Control de Enfermedades. Lo que se está empezando a verificar ahora es que el CDC, que debía haber hecho este control de enfermedades tempranas, alertas tempranas, en realidad confundió voluntariamente o por accidente, está por verse, el coronavirus con una gripe común. Es decir, clasificó durante todo el último tiempo los casos de coronavirus como gripe común. Claro, y los muertos de coronavirus en Estados Unidos, como esto lo ha denunciado hoy un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Han salido varios tweets de este funcionario. Por este motivo, Trump hoy convocó como protesta al embajador chino para que dé sus explicaciones. Pero la teoría china que está empezando a circular ahora es que en estos juegos, digamos que el episodio de las Olimpiadas militares en Wuhan fue el momento que se eligió para hacer algún tipo de contaminación o algún tipo de ensayo. Porque fíjate qué inteligente que es el virus, que de alguna manera resolvió los mismos objetivos que la guerra comercial de Donald Trump. Cerró las fronteras. No, le ganó la guerra comercial, la ganó al hacer que China, que el crecimiento chino se retarde. ¿Se entiende lo que digo? Pero te agrego una cosa más, atacó también a los iraníes, el otro enemigo de Estados Unidos. ¿Pero a quiénes? A la clase política iraní. Qué raro un virus tan inteligente. Mientras tanto, está bien, pero mientras tanto en Estados Unidos hay estado de alerta, escenas de paranoia y es cosas inexplicables. Pero hay 3.000 agentes del FBI en cuarentena porque están infectados. A ver, siempre se les escapa la tortuga. Y escenas de paranoia inexplicable, digamos,
como esta, la gente enloquecía por el papel higiénico. Bueno, ahí está la locura de la gente en Estados Unidos por los papel higiénicos, por el... Digo, no están buscando alcohol en gel. Eso es porque no hay bide, Graña. No tienen bide los europeos. No tienen Claro, bide. ¿en serio? Una buena explicación. A ver, los doctores me explican la locura por el papel higiénico. No tiene explicación, no entendemos. No. Rolando, No, es gente igual muy que fina. la locura por el alcohol en gel y el barbijo. A ver, eso nos cree, digamos, es una falsa certeza. Vos creés que porque tenés el barbijo no te va a golpear la puerta de la parca. ¿Sabés que te podés infectar por los ojos? El principal vía de infección es los ojos. Y el alcohol en gel es un invento del último tiempo. Vos has cubierto notas periodísticas en lugares de riesgo antes de la existencia del alcohol en gel y yo también. Sí, nunca nos Es decir, apestamos de nada. No, pero porque nos lavamos las manos, porque utilizamos... hay otros elementos básicos, elementales. Por eso lo que te decía la persona que estaba del gremio de farmacéuticos, es lo esencial. El lavado de manos, además, deberían aprovechar las escuelas para que los chicos, que son mejores comunicadores que nosotros en el ámbito de la familia, le enseñen a los padres el lavado de manos. ¿Se entiende? ¿Cómo cuánto importante es el lavado de manos? ¿Se le da bola suficiente? No sé si se le estará dando tanta importancia, pero es fundamental. Tal vez si tuviésemos una real cultura de higienizarnos las manos solo con agua y jabón, no haría falta el alcohol en gel realmente. ¿Doctor? Sí, pero además se exagera un poco lo del alcohol en gel. O sea, se lavan y después se ponen alcohol en gel. Se lavan cada 15 minutos y se le ponen... No, así se le va a caer la piel, se le va a caer las manos, le van a quedar los huesos, va a sangrar y se va a agarrar cualquier bicho por la mano. A ver. Lo que tiene que hacer, perdón, acabo de terminar, lavarse las manos, o si usted se pone alcohol en gel y no se lava las manos, por 4 o 6 horas sigue haciendo efecto. Entonces, además que se ahorra alcohol en gel y se ahorra enfermarse las manos. Sí. No, que hay un costo de todo esto, que, bueno, ahora si lo hicieron los Estados Unidos, tuvieron que paralizar todo, porque además tienen miedo realmente que les explote y que los chinos resulten ser más efectivos en parar el virus, ¿no? Por eso Estados Unidos para todo. Para todo de una manera rara, porque fíjese, la mujer del primer ministro canadiense está contagiada de coronavirus, está aislada del marido. ¿Y de dónde viene? De Londres, que es el único, los aviones de Londres son los únicos que permiten que sigan yendo los norteamericanos, bueno, por su relación histórica con Londres, que son hijos de ellos. Ahora, hay una cuestión que nadie estudió. Si con un apagón en Nueva York hubo una cantidad de nacimientos tremendos, ¿qué va a pasar la gente encerrada en la casa 15 días? Si se le ocurre algo, es que va a haber un montón de nacimientos, por lo menos. Un baby boom, decís vos. Un baby boom puede ¿Usted haber. vio Gloria Gaynor lavándose las manos? ¿Vio el swing de Gloria Gaynor lavándose las manos? Venga, aprendan a lavarse las manos, muchachos. Bueno, como quieran, con Gloria Gaynor o con el feliz cumpleaños, lávense las manos, muchachos. Esta es la poca cosa que podemos hacer, docencia e insistir hasta saturar para ver si podemos colaborar algo para que el coronavirus no se extienda. Señor Cerolini, ¿Cómo todo anda? suyo. ¿Bien? Sí. Bueno, ¿cuántos famosos hay en cuarentena? A ver. Bueno, famosos hay un montón. Por ejemplo, el más famoso de todos que está es Tom Hanks. Tom Hanks fue a filmar una película a Australia con su mujer, La vida de Elvis Presley, donde él hacía del militar que era como el representante de Elvis Presley, y le reportó él y la mujer, empezaron a sentirse mareados, se sentían mal, estaban como débiles, tienen coronavirus. Vaya a saber, hay mucho turismo chino hacia esa zona, probablemente se lo agarró ahí. Ahora están viendo qué hacer
con acá está, después se mostró una foto cómo están haciendo la cuarentena, que hicieron toda la gente que sacó selfies, parece que sacó fotos con miles de personas, pero dice, no, quédese tranquilo, si usted no estuvo 15 minutos conviviendo con él, no pasa nada. Bueno, esta es la otra cosa, el distanciamiento social va a evitar que baje la cantidad de selfies. Hay un montón de gente Un alivio para las redes sociales. Bien. Después hay un montón de gente que está viniendo de Miami, por ejemplo. Bueno, Laurita Fernández, Flor Torrente, Cristiano Ronaldo está en cuarentena también. Bueno, no, el Real Madrid ha tenido, algunos de los jugadores del Real Madrid han tenido vínculo con otra gente, entonces los tienen, no están en cuarentena en el sentido que no están vinculando. Claro, estos son caros, imagínate, los tienen que cuidar porque son caros. Enfermos no están. Lo que dicen, bueno, hagan, por ejemplo, lo toman como ejemplo también para España y les dicen, traten de no contactarse en este momento. Yo el listado que tenía, por ejemplo, a ver, Tini Stoessel, Barbie Simmons, que viene de Miami, Nueva York, también va a tener que estar aislada. Hay periodistas que los mandaron a la casa después de que salieron en la tele queriendo hablar de que se tenía... Usted vino de otro canal, un canal amigo, no fue de acá. Que la gente dice... Sí, lo vi. Bueno, le dijeron muchachos... Que la gente se dio cuenta. Claro, pero además... Publicaba una foto en su red social en Estados Unidos y después publicaba una foto en el estudio. Dice, bueno, señor, si usted llega a Estados Unidos no tiene que ir a trabajar. Y le dijeron, ¿y vos qué haces entonces? Anda para tu casa. Bueno, lo mandaron a la casa. Encima es constitucionalista el hombre. Quiero volver a hablar un poco con Walter Graciano sobre la crisis económica. Mientras tanto, la Argentina sigue negociando la deuda. ¿Va a haber plata para pagar algo o va a haber una recesión también en la recaudación y un Estado más pobre? ¿Vos te referís si va a haber plata para pagar la deuda? O algo. Bueno, hoy no hay plata para los hospitales, ¿va a haber plata para pagar la deuda? Yo creo que lo que tienen que conseguir es la menor tasa de interés posible, más allá de que haya quita en el capital. Con eso ya Algunos dicen que es el momento de decir, bueno, basta, vamos al default. Pero ¿para qué ir al default? En el contexto de recesión mundial. Vos hoy no tenés casi fondos buitres metidos con la deuda argentina, porque hay una cuestión muy clave, que es que como hay cláusulas de acción colectiva, fondo buitre que entra, fondo buitre que se puede quemar hasta la coronilla con la deuda. ¿Por qué? Resulta que compró para litigar y resulta que después más del 75% de la gente dijo yo canjeo, el fondo buitre perdió como en la guerra. Entonces, ojo, porque ahora tenemos... La negociación es antifondo buitre. Claro, y además con una cuestión más. Vos en este momento tenés la tasa de interés en Estados Unidos en menos de 1%. Claro. Por año, la tasa de 10 años. O sea, con que le tires un hueso a los acreedores van a estar contentos. Yo creo que vos podrías hoy tranquilamente decirles la tasa es 3. 3 y ni un centavo más. Y creo que la chance de que te digan que sí es muy alta. Quiero retomar eso que decías vos, Walter, de que mirado de lejos, Estados Unidos le terminó conveniendo la situación del coronavirus por la recesión en China. No solo por eso, no por la recesión, el daño económico, el aislamiento. Digamos, hay una cuestión de que se lograron, el día 15 de enero Estados Unidos firmó una suerte de tregua en la guerra comercial con China, sin haber logrado sus objetivos. Pero los objetivos sí los logra el virus. Es decir, frenar el crecimiento y el recalentamiento de la economía china, el crecimiento al 6%. ¿Sí? Y hay otra cuestión que... No se sabe a cuánto va a bajar. Por lo menos 2 puntos, bueno, te lo puedo contar más Walter, pero 2 puntos seguro, de mínima. Sí. ¿No? O sea que a los chinos el coronavirus le costó 2 puntos de su crecimiento. Sí, pero yo no me quiero meter... Con suerte. Claro, sí. Los cálculos optimistas hablan de 2 puntos. Pero hay otro elemento importante cuando yo te hago este paralelismo en cuanto a los efectos, a las consecuencias de una guerra, de una tercera guerra mundial, ¿no? Que sería, digamos, similar. Desde el punto de vista económico, muchas guerras sirven para licuar activos y licuar deudas. Bueno, bajó el precio del petróleo, Estados Unidos está comprando petróleo para la reserva estratégica. Claro, pero porque, digamos, antes del coronavirus y después del coronavirus, había un sistema financiero a punto de colapsar. Esto es lo que decían. Muchos decían que estaban esperando un cine negro. Claro, bueno, por eso. Tal vez esta ha sido la excusa
para licuar esos activos que en realidad nunca existieron. Vos escuchaste que ya se empezó a decir, bueno, el costo de esto para los Estados Unidos va a ser equivalente a la financiación de los 19 años de guerra en Afganistán. ¿Qué relación? Ayer se calculaba que el valor que perdieron las empresas en la bolsa brasileña es equivalente a 1,5 veces la deuda externa. Digamos, estamos hablando, la deuda externa, la deuda mundial, el endeudamiento mundial, creo que son 4 trillones, es decir, 4 y 15 ceros. ¿Sí? Bueno, nosotros nos creemos que somos importantes, pero somos una monedita. Pero además les sirvió tanto para los chinos, sobre todo para Estados Unidos. Estaban todos hablando de que estaba una burbuja insostenible, que no podía Estados Unidos sin sustento, con la economía que tiene, seguir creciendo y que la bolsa siga para arriba y todo. Esto les sirvió de alguna manera para desinflar la burbuja, dicen, ¿no? Es una manera como que no es responsable el mercado, sino este acontecimiento, pero todos salieron digamos, los papeles cayeron 30-40% su valor y ahora empiezan a subir de a poco de nuevo, ¿no? Aunque hoy hubo un rebote importante. Bueno, y de hecho, un 10% hoy. Claro, hoy hubo un rebote que... ¿Qué consecuencia? Se cayó el precio del petróleo y ahora en la Argentina se está diciendo que Vaca Muerta es inviable. Era lo que nos iba a salvar y ahora Vaca Muerta, no te digo dónde te la metés. Es así. Es así. Vaca Muerta en $32 el petróleo no sirve. No es posible extraer petróleo de ahí de manera rentable. Y le están pidiendo plata al Estado argentino para que subvencione la industria petrolera. Y ya el Estado argentino pagaba buenas cantidades de dinero cuando el petróleo estaba en 60. Así que ¿Un Estado como el argentino quebrado tiene que subsidiar la industria petrolera? Yo creo que no. Pero el tema es que muchos de los economistas que hoy están manejando la economía decían antes de subir que Vaca Muerta iba a ser una segunda pampa húmeda en solo 2 años, y con lo cual iba a sobrar los dólares. Y quiero saber ahora con qué la van a reemplazar. Y el que empieza a valer de nuevo es Aldo Ferrer, que decía vivir con lo nuestro. Esto quizás... ¿Qué nuestro si no queda nada? No tenemos nada. Con el mercado interno. Muchachos, nosotros nos vamos. Les agradezco que hayan venido. Esto fue GPS. ¿Usted se va al Corralón, Serini? Sí, lo invito, pero creo que está con su señora. No me deja. No lo deja. Así que nosotros nos vamos. Esto fue GPS. Chao. ¿Cómo te va? ¿Se dicen?